Hola, mis queridos, ¿alguna vez han escuchado una historia capaz de herir y sanar al mismo tiempo, una historia donde el dolor se transforma en fuerza, y el abandono en destino? Hoy vamos a conocer la vida de una mujer que fue arrancada de la esperanza, pero que aprendió a escribir su propia victoria. Si te gustan las historias que tocan el alma, ya suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna, porque esta te va a sorprender. Esa noche, en Ciudad del Este, el silencio era roto solo por el sonido arrastrado de pasos inciertos. Mariana sintió el corazón encogerse cuando escuchó la puerta abrirse de forma brusca. El olor a alcohol invadió la sala antes incluso de que Javier apareciera. No dijo nada. Solo arrojó las llaves sobre la mesa y se dejó caer en el sofá, respirando pesadamente. Mariana observaba desde lejos, con Daniel durmiendo en sus brazos, intentando no hacer ruido. Había días en que Javier simplemente se callaba, otros en que la rabia desbordaba sin aviso. Mariana ya no reconocía al hombre con quien había jurado compartir la vida. Había sido encantada por sus sonrisas, por las promesas de construir un hogar lleno de alegría. Pero ahora, delante de ella, solo quedaba un cuerpo cansado, ojos rojos y vacíos, y un alma consumida por algo que ella ya no podía alcanzar. Daniel, aún pequeño, se movió en el regazo de su madre. Mariana lo acunó con cuidado, como si ese gesto pudiera protegerlo de todo. Su corazón se apretaba siempre que pensaba en el futuro, qué tipo de padre tendría su hijo. En los días siguientes, las cosas parecían repetirse como un ciclo sin fin. Javier salía temprano, prometiendo buscar trabajo, pero regresaba tarde, trayendo consigo solo el olor amargo a bebida. Mariana, por su parte, intentaba mantener la casa en orden y al hijo alimentado, aferrándose a una esperanza que cada día parecía más frágil. Caminaba por el centro de la ciudad, observando el movimiento frenético de turistas y comerciantes. Se sentía invisible entre tantas personas, cargando en los ojos un peso que nadie veía. En ciertos momentos, el recuerdo de la joven llena de sueños que un día creyó en Javier surgía como un fantasma. ¿Qué le habría pasado? ¿Dónde había quedado aquella Mariana que sonreía al hablar del futuro? Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Mariana se encontró parada frente al escaparate de una librería. Libros de derecho estaban expuestos, con títulos que ella reconocía de la época en que soñaba con estudiar. Tocó el vidrio con la punta de los dedos, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Aún es demasiado pronto para soñar otra vez?, murmuró para sí misma. La respuesta llegó en forma de llanto. Daniel, hambriento, tiraba de su falda, y la realidad la arrancó del ensueño. Volvió a casa, llevándose consigo solo aquel brillo olvidado, guardado en el fondo del corazón. Esa noche, mientras su hijo dormía, Mariana se sentó sola a la mesa. El silencio pesaba. Javier aún no había regresado, y su ausencia ya no traía solo preocupación, sino también alivio. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir, sin saber exactamente qué. Palabras inconexas surgían, como si quisiera conversar consigo misma: fuerza, justicia, cambio. Cada letra parecía un grito sofocado que finalmente encontraba espacio. El sonido de la puerta al cerrarse interrumpió sus pensamientos. Javier entró tambaleándose, derribó un vaso al suelo y, sin mirarla, desapareció en la habitación. Mariana respiró hondo, guardó el papel en el cajón y cerró los ojos por un instante. Era como si algo dentro de ella estuviera despertando. Aún frágil, aún tímido, pero vivo. El tiempo avanzaba, y cada día se convertía en una batalla silenciosa. Mariana soportaba miradas de lástima de los vecinos, murmullos en las calles, e incluso familiares que decían que ella debía aguantar por Daniel. Pero dentro de ella crecía una certeza que nadie podía callar: no era allí donde su historia terminaría. Una noche lluviosa, el trueno resonó fuerte mientras ella abrazaba a su hijo junto a la ventana. El niño la miró con aquellos ojos grandes e inocentes y preguntó: «Mamá, ¿cuándo vamos a estar felices?». Mariana no respondió. Solo lo apretó contra su pecho y dejó que las lágrimas cayeran silenciosas. Porque, en ese instante, comprendió que la felicidad no llegaría mientras viviera atrapada en ese ciclo. Y en el fondo, incluso sin saber cómo, ya había tomado una decisión.
Lo que Mariana aún no imaginaba era que la fuerza para cambiar su vida vendría justamente del lugar más improbable, y que cada elección la llevaría a un destino que Javier jamás podría prever. El amanecer en Ciudad del Este trajo un cielo nublado y un aire pesado, como si reflejara el corazón de Mariana. Observaba a Daniel jugar con un carrito de plástico ya desgastado. La sonrisa de él, inocente y frágil, parecía un rayo de luz en medio de las sombras que envolvían su vida. Javier dormía en la habitación, apagado después de otra noche de excesos. Mariana, en silencio, preparaba café, intentando amortiguar el sonido de las tazas para no despertarlo. Era siempre así, pisar leve, hablar bajo, esconder los miedos. Como si toda la casa girara en torno a un hombre que ya no era padre ni marido. Esa mañana, sin embargo, algo parecía diferente. Tal vez era solo el cansancio acumulado, o tal vez era el recuerdo de la pregunta de Daniel la noche anterior. ¿Cuándo vamos a estar felices? Esas palabras resonaban como una plegaria sin respuesta. Mariana miró a su hijo y sonrió, pero dentro de ella una inquietud crecía. El tiempo en la ciudad pasaba apresurado. Calles llenas de vendedores ambulantes, turistas cruzando el puente de la amistad, autobuses abarrotados. Mariana caminaba entre la multitud, llevando a Daniel de la mano. Se sentía parte de ese caos y, al mismo tiempo, distante. Entró en una papelería para comprar cuadernos baratos para su hijo. Mientras esperaba en el mostrador, sus ojos se fijaron en una joven universitaria hojeando un libro grueso de derecho. Mariana se acercó sin darse cuenta, atraída por ese objeto como si fuera un recuerdo olvidado. La estudiante notó su mirada y sonrió. Es difícil, pero vale la pena. Mariana solo asintió, sin valor para decir que ese era, algún día, su sueño. Salió de la tienda apretando fuerte la mano de Daniel, con el corazón acelerado. Esa noche, Javier regresó más temprano de lo habitual. Mariana lo encontró extraño, pero no comentó. Él abrió una botella de cerveza, se sentó a la mesa y, sin mirarla, dijo: conseguí un trabajito. Va a alcanzar para pagar las cuentas de este mes. Había orgullo en su voz, pero también un tono de desprecio, como si ella debiera agradecerle. Mariana permaneció callada. Dentro de ella, en lugar de alivio, surgió una llama de rebeldía. No era justo depender de las migajas de un hombre que la hacía vivir en silencio y miedo. Mientras lavaba los platos, sus ojos cayeron sobre el cajón donde había guardado la hoja escrita días atrás: fuerza, justicia, cambio. Palabras que aún ardían en su memoria. Los días siguientes trajeron más inestabilidad. Javier parecía oscilar entre breves momentos de calma y explosiones de rabia sin motivo. Un vaso roto, un grito repentino, un silencio sofocante. Mariana, sin embargo, comenzaba a cambiar. En pequeñas dosis, casi imperceptibles, se fortalecía. Leía periódicos viejos, tomaba prestados libros que encontraba en librerías de segunda mano baratas, escribía en cuadernos usados. Cada palabra estudiada era como un ladrillo siendo colocado, poco a poco, en la construcción de un futuro que aún parecía lejano, pero posible. Daniel la observaba con curiosidad. Un día, viéndola inclinada sobre los papeles, preguntó: «Mamá, ¿estás estudiando?». Ella sonrió, acariciando el cabello del niño. «Estoy soñando, mi amor. Soñando para que un día vivamos mejor». Pero los sueños, en una casa marcada por el alcoholismo, eran frágiles como el vidrio. Una noche, Javier llegó alterado, cerrando la puerta con fuerza. Los vecinos se miraban, ya acostumbrados al ruido. Mariana corrió a proteger a Daniel, que temblaba en la habitación. Javier, tambaleándose, la acusaba de no ser una buena esposa, de no confiar en él. ¿Crees que puedes vivir sin mí? ¿Quién te va a mantener? ¿Quién va a mirar a una mujer abandonada con un hijo pequeño? Mariana lo miró en silencio, sintiendo la sangre hervir. No respondió, pero dentro de ella una certeza comenzaba a gritar. Tal vez él tuviera razón en una cosa: nadie miraría por ella. Pero ella aprendería a mirar por sí misma. En la madrugada, cuando la casa finalmente se silenció, Mariana abrió la ventana. El viento cálido trajo el olor de la ciudad que nunca dormía: humo, comida callejera, ruido lejano. Cerró los ojos y respiró hondo.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo tenía miedo, también tenía una voluntad incontrolable de cambiarlo todo. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero el peso de años de dolor estaba empezando a transformarse en fuerza. A la mañana siguiente, mientras Javier aún dormía, Mariana vistió a Daniel, tomó una bolsa y salió de casa. Caminó hasta la universidad local. No para entrar, no todavía. Solo para mirar las puertas, los jóvenes conversando, las pilas de libros. Se quedó allí parada, en silencio, con Daniel a su lado, observando. Su corazón latía fuerte. Era como si estuviera frente a un mundo que le había sido negado, pero que aún la llamaba. Y en ese instante, Mariana supo, una semilla había sido plantada. Lo que Mariana aún no podía imaginar era que esa semilla crecería incluso en medio de la desesperación, y que cada paso que diera la llevaría lejos de Javier y más cerca de un destino inimaginable. El sol nacía perezoso en Ciudad del Este, tiñendo el cielo de tonos rosados. Mariana caminaba por la calle de adoquines, de la mano de Daniel, aún reflexionando sobre la visita a la universidad del día anterior. Aquella imagen de las puertas, de los jóvenes con libros, había quedado grabada en su mente como una herida abierta, o tal vez como una promesa. En el pequeño cuarto alquilado donde vivían, Mariana se sentó frente a la ventana con un cuaderno viejo. Daniel jugaba en el suelo, empujando su carrito desgastado. Mariana lo observaba por un instante, antes de escribir algunas palabras sueltas: valentía, futuro, libertad. Cada letra temblorosa parecía un pacto silencioso. No tenía aún un plan, no sabía por dónde empezar, pero sabía que necesitaba romper el círculo que la mantenía prisionera. Por la tarde, mientras Javier aún estaba fuera, Mariana fue al centro de la ciudad. El comercio bullía, los turistas cruzaban las calles cargando bolsas, y los vendedores llamaban a los clientes en español, portugués y guaraní. Mariana entró discretamente en una librería de segunda mano. Caminó lentamente entre los estantes llenos de volúmenes usados, el olor a papel antiguo llenando el aire. Sus ojos encontraron, medio escondido, un libro de introducción al derecho. El corazón se aceleró. Pasó los dedos por la cubierta gastada, como quien acaricia a un viejo amigo reencontrado. ¿Cuánto cuesta este?, preguntó con la voz casi tímida. El vendedor, sin mucha atención, respondió: poco, está viejo, puedes llevártelo por 10.000 guaraníes. Ella abrió la bolsa, contó las monedas con cuidado y pagó. Salió con el libro apretado contra el pecho, como si cargara un tesoro. Esa noche, con Daniel ya dormido, Mariana abrió el libro por primera vez. Las palabras parecían difíciles, lejanas, pero ella leía despacio, repitiendo cada frase en voz baja, como si quisiera grabarlas no solo en el papel, sino en el alma. De vez en cuando, levantaba los ojos y miraba a su hijo durmiendo. El corazón se llenaba de una sensación que mezclaba miedo y esperanza. Fue así como comenzó: noches silenciosas, luz tenue de la lámpara, páginas amarillentas siendo pasadas una a una. No era solo estudio, era supervivencia. Los días se volvieron más pesados. Javier, cada vez más desconfiado, notaba el distanciamiento de su esposa. No sabía de los libros, pero percibía su silencio, la ausencia en sus ojos. «¿Estás rara, Mariana? ¿Estás escondiendo algo de mí?», preguntó una noche, con un tono cargado de sospecha. Ella solo negó con la cabeza, desviando la mirada. Javier rió, una risa amarga, y se volvió hacia la botella. Mariana aprendió a vivir entre dos mundos: el visible, donde aún desempeñaba el papel de esposa sumisa, y el invisible, donde poco a poco construía, palabra por palabra, un futuro secreto. Un día, al buscar a Daniel en la escuela, fue llamada por la profesora. Una mujer de mediana edad, bondadosa, que miró a Mariana con cariño. «Tu hijo es muy inteligente. Aprende rápido, pero noto que a veces está triste. Tal vez necesite más atención en casa». Las palabras, dichas sin juicio, atravesaron a Mariana como un cuchillo. Sonrió levemente, agradeció, pero al salir sintió un nudo en el pecho. Daniel cargaba en silencio las marcas del ambiente en que vivía. Más que nunca, Mariana supo que no podía fallar. El tiempo parecía correr a su propio ritmo. Noches y más noches de lectura, garabatos en cuadernos,
consultas rápidas en bibliotecas públicas cuando lograba escapar por unas horas. Era un esfuerzo solitario, pero no vacío. Cada línea comprendida era un pequeño triunfo. Daniel, curioso, comenzó a imitarla. Tomaba papeles y fingía escribir, diciendo: «Mira, mamá, yo también estudio». Mariana sonreía y besaba su frente. Ver a su hijo jugar a aprender era como recibir un recordatorio silencioso de que todo valía la pena. Pero Javier no tardó en notar que Mariana cambiaba. Una noche, al encontrarla despierta, disimulando papeles sobre la mesa, se acercó con los ojos entrecerrados. «¿Qué escribes tanto? Me estás engañando, ¿verdad?». Mariana respiró hondo, conteniendo el miedo. «Son solo anotaciones, nada importante». Él la miró por largos segundos, antes de golpear la mesa con fuerza. «No juegues conmigo, Mariana. Sé cuándo mientes». Ella no respondió. Se quedó en silencio, sintiendo el corazón acelerado. Solo después de que él se alejó y cayó dormido, pudo volver a respirar. A partir de esa noche, Mariana escondió los libros en lugares cada vez más improbables, dentro del armario, detrás de la ropa, incluso bajo el colchón. Su lucha por la libertad necesitaba permanecer secreta. Una mañana, al abrir la ventana, el viento trajo el sonido lejano de voces juveniles, risas de estudiantes que pasaban con mochilas pesadas. Mariana los observó por un instante, y una lágrima silenciosa rodó por su rostro. No era envidia, era nostalgia por algo que aún creía poder alcanzar. Y en ese instante, sintió nuevamente aquel llamado silencioso: no podía parar. Lo que Mariana aún no sabía era que el destino comenzaría a poner personas en su camino, capaces de reavivar su valentía, y que cada encuentro abriría puertas que Javier jamás podría cerrar. Las mañanas en Ciudad del Este siempre comenzaban agitadas, bocinas, voces mezcladas en español y portugués, vendedores ambulantes abriendo sus puestos. Pero, para Mariana, todo parecía lejano. Caminaba por las calles con Daniel, sintiendo que cargaba en los hombros un peso invisible que nadie podía ver. Esa semana, ocurrió algo inesperado. Al buscar a Daniel en la escuela, se encontró con una antigua amiga de la infancia, Lucía. No se veían desde hacía años. Lucía la reconoció de inmediato, abrió una sonrisa cálida y la abrazó con fuerza. «Mariana, no lo puedo creer, ¿cuánto tiempo?». Mariana sonrió de vuelta, una sonrisa tímida, pero verdadera. Conversaron rápidamente, entre risas y recuerdos. Lucía notó en la mirada de su amiga una sombra que el tiempo no había borrado. Antes de despedirse, le entregó una tarjeta. «Estoy trabajando como secretaria en un bufete de abogados. Si necesitas algo, búscame. Siempre fuiste tan inteligente, no deberías desperdiciar ese talento». Mariana guardó la tarjeta con cuidado. No dijo nada, pero el corazón le latía más fuerte. Esa noche, cuando Daniel dormía, sacó la tarjeta de la bolsa y la observó. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. «Siempre fuiste tan inteligente», hacía tiempo que no escuchaba a alguien creer en ella. Mientras Javier roncaba en la habitación, Mariana escribió nuevamente en su cuaderno: «oportunidad». La palabra parecía brillar entre las demás. Días después, mientras caminaba por el centro, Mariana se detuvo frente al elegante edificio indicado en la tarjeta. Una fachada moderna, ventanas grandes reflejando el cielo. Se quedó inmóvil por unos minutos, observando el ir y venir de personas bien vestidas, abogados apurados, clientes con carpetas en las manos. Dio un paso adelante, luego retrocedió. El corazón latía fuerte, pero el miedo la tiraba hacia atrás. No entró. Solo se quedó allí, mirando, imaginando. Cuando volvió a casa, Javier la esperaba de mal humor. «¿Dónde estabas? Tardaste mucho». Mariana tragó en seco, respondió con naturalidad. «Pasé por el mercado». Él no desconfió, pero la tensión quedó en el aire. Mariana sabía que cualquier movimiento en falso podría despertar su furia. Esa misma semana, ocurrió algo que ella jamás olvidó. Estaba en el autobús con Daniel cuando un hombre mayor se sentó a su lado. Usaba gafas, traje sencillo, y cargaba una pila de papeles. El autobús se tambaleaba, y algunos documentos cayeron al suelo.
Mariana, instintivamente, ayudó a recogerlos. Muchas gracias, dijo él, sonriendo. Al entregar los papeles, sus ojos pasaron rápidamente por los títulos, eran procesos judiciales. Mariana intentó disimular la curiosidad, pero el hombre lo notó. ¿Tú entiendes de esto?, preguntó. Ella dudó, luego respondió en voz baja. Soñé con estudiar derecho alguna vez. El hombre la miró con interés. Los sueños no envejecen. Solo esperan el coraje adecuado para ser retomados. La frase quedó grabada en la mente de Mariana. Cuando bajó del autobús, sintió que esas palabras habían plantado algo dentro de ella, algo imposible de ignorar. Las noches siguientes fueron diferentes. Mariana leía con más fervor, como si cada página pudiera acercarla a ese futuro olvidado. Pero también sentía crecer el miedo, ¿y si Javier lo descubriera? Un sábado, al ordenar la habitación, Javier encontró un cuaderno escondido bajo el colchón. Hojeó las anotaciones y frunció el ceño. ¿Qué es esto, Mariana? ¿Ahora estás jugando a ser abogada? El tono sarcástico cortó el aire. Daniel, asustado, se encogió en un rincón. Mariana respiró hondo, intentando mantener la calma. Son solo estudios. No es nada. Javier arrojó el cuaderno sobre la mesa, rió con desprecio y salió cerrando la puerta con fuerza. Mariana lo tomó de vuelta con cuidado, acariciando la cubierta como si fuera algo vivo. Ese desprecio, en lugar de apagarla, reavivó su llama. Pocos días después, decidió visitar a Lucía. Fue hasta el bufete donde su amiga trabajaba. Al llegar, sintió que las piernas le temblaban. Lucía la recibió con cariño, le ofreció café y preguntó cómo estaba su vida. Mariana dudó, no quería exponer todo el dolor, pero terminó revelando parte de la verdad, el abandono emocional, el peso de criar a Daniel casi sola. Lucía la escuchó en silencio, luego tomó sus manos y dijo: mereces más, Mariana. Si algún día quieres, puedo presentarte a uno de los abogados de aquí. Tal vez consigas una oportunidad, aunque sea pequeña. Pero tienes que creer en ti misma. Mariana salió de allí con lágrimas en los ojos. Caminó por las calles agitadas de la ciudad sin notar el movimiento a su alrededor. Dentro de ella, algo estaba cambiando de forma irreversible. Esa noche, al mirar a Daniel dormido, Mariana tomó una decisión silenciosa. No sería inmediata, ni simple, pero ya estaba hecha. No pasaría toda la vida escondiéndose. Aún no sabía cómo contarlo al mundo, y mucho menos cómo enfrentar a Javier, pero la semilla ya no era solo una idea. Estaba creciendo. Lo que Mariana aún no imaginaba era que esa pequeña decisión de acercarse al bufete se convertiría en el inicio de una transformación, y también en el comienzo de peligros que la pondrían cara a cara con elecciones dolorosas. El frío de la madrugada en Ciudad del Este parecía reflejar la soledad que aún rondaba a Mariana. A pesar de todo el éxito profesional, algunas noches la memoria del dolor insistía en regresar, como heridas antiguas que nunca cicatrizaban por completo. Despertaba asustada, recordando el ruido de la puerta al cerrarse cuando Miguel la abandonó años atrás. Ese eco aún la acompañaba. Pero había algo diferente ahora, Mariana no era más la mujer frágil de antes. Cada paso en su carrera había construido una fortaleza a su alrededor. Y, en el centro de esa fuerza, estaba su hijo, Diego, que crecía como un joven inteligente y lleno de admiración por su madre. Siempre que la miraba con orgullo, Mariana sentía que su lucha había valido la pena. En ese periodo, Mariana había decidido expandir el bufete. Ya no era solo un sueño, era una realidad sólida. Había contratado abogados jóvenes, llenos de garra, que veían en ella un ejemplo. Muchos la llamaban la mujer de hierro de Ciudad del Este. Mariana sonreía, pero sabía que detrás de ese apodo había noches en vela, lágrimas escondidas y elecciones dolorosas. Fue durante una de esas noches de trabajo, revisando procesos, que recibió una llamada inesperada. Una voz temblorosa, femenina, al otro lado de la línea. Doctora Mariana, yo necesito ayuda. Al principio, no reconoció quién era. Pero, al escuchar el llanto ahogado y la hesitación en las palabras, algo dentro de ella se apretó. ¿Puedes decirme tu nombre?, preguntó, firme, pero acogedora.
Del otro lado, tras un silencio que pareció una eternidad, llegó la respuesta. Mi nombre es Camila, soy esposa de Miguel. El corazón de Mariana se aceleró. El pasado, que ella había enterrado bajo toneladas de trabajo y éxito, irrumpía de vuelta, sin pedir permiso. Camila lloraba desesperada. Contaba, entre sollozos, que Miguel se había vuelto aún más violento, que las agresiones se repetían, y que no sabía a quién más recurrir. Mariana cerró los ojos con fuerza, intentando contener la avalancha de recuerdos que venían como cuchillos. Podía casi sentir nuevamente el sabor amargo del miedo, la impotencia que un día la consumió. Y entonces, como abogada y como mujer, supo que tenía ante sí una elección difícil: dar la espalda y dejar que el destino siguiera su curso, o enfrentar de frente al hombre que casi destruyó su vida. Mariana respiró hondo. La voz, que antes temblaba, ahora salió firme como acero. Camila, no estás sola. A partir de ahora, voy a luchar por ti. Por dentro, sin embargo, un torbellino de emociones se encendía. ¿Sería justicia o venganza? Esa noche, Mariana permaneció en silencio durante largas horas frente a la ventana de su bufete, mirando las luces de la ciudad. Sentía que un ciclo estaba a punto de cerrarse, pero la forma en que esto ocurriría aún era un misterio incluso para ella misma. Y en el fondo de su corazón, Mariana sabía, esa batalla no sería solo en el tribunal, sería una guerra contra las propias sombras de su pasado. A la mañana siguiente, Mariana entró en su oficina, abrió la carpeta con el nombre del proceso y, al ver al acusado estampado allí, Miguel Ríos, sus manos temblaron. La vida le entregaba la oportunidad de enfrentar al hombre que marcó su historia, pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a ir? La oficina de Mariana estaba silenciosa esa mañana. Solo el sonido del teclado y del papel cortando la luz de la mañana llenaba el espacio. Respiró hondo, observando la carpeta sobre la mesa con el nombre de Miguel Ríos estampado. Cada letra parecía pulsar frente a ella, recordándole noches interminables de miedo, de lágrimas escondidas y promesas rotas. Mariana cerró los ojos por un instante. Diego estaba en la habitación de al lado, durmiendo, y por él necesitaba mantener la calma. Necesitaba ser firme, estratégica, porque la batalla que se acercaba no sería solo jurídica, sería emocional, y exigiría cada gramo de valentía que llevaba. Comenzó a organizar documentos, buscando detalles, pequeños fallos, evidencias del comportamiento violento de Miguel. Era una búsqueda silenciosa, meticulosa, que le recordaba cada noche que había pasado sola, lidiando con la impotencia de ser mujer y madre al mismo tiempo. Cada evidencia que encontraba era como una cuchilla de justicia, cortaba el dolor, pero también traía a la superficie recuerdos del pasado. Esa tarde, recibió a Camila en la oficina. Mariana la condujo hasta una sala reservada, ofreciendo una sonrisa acogedora, intentando transmitir seguridad. Camila entró vacilante, con los ojos rojos de llanto. Mariana percibió la tensión en cada gesto, manos temblorosas, hombros encorvados, respiración corta. ¿Estás segura aquí, Camila? Nadie te va a hacer daño mientras estemos juntas, dijo Mariana con firmeza, pero con suavidad. Mientras Camila relataba los episodios de agresión, Mariana escuchaba atentamente. No interrumpía, solo anotaba mentalmente cada detalle, cada matiz. Era como si pudiera sentir el dolor de Camila recorriendo su propio cuerpo, recordándose a sí misma años atrás, sintiendo nuevamente la frustración de no tener control sobre su propia vida. Tras algunas horas, Mariana supo que necesitaba actuar rápido. No había tiempo que perder. Cada palabra, cada prueba, cada relato de Camila se convertía en combustible para la estrategia que estaba a punto de construir. Pero, al salir de la oficina para tomar un café, Mariana sintió una sensación extraña. Alguien la observaba. Un cliente desconocido, sentado cerca de la puerta de entrada, levantó los ojos por un segundo y luego desvió la mirada. El corazón de Mariana se aceleró. Ciudad del Este era grande, pero el pasado parecía pequeño y demasiado cercano cuando menos se espera. Sacudió la cabeza, intentando alejar la sensación, pero algo en el aire la mantenía alerta. No era solo la lucha judicial que se acercaba. Era el encuentro inevitable con Miguel, el hombre que una vez la hizo sentir impotente, que aún llevaba dentro de él el recuerdo de un poder que ella ya no permitía. Esa noche, Mariana revisó los detalles del caso con Lucía.
Cada argumento, cada cláusula, cada precedente legal era cuidadosamente discutido. Lucía admiraba la determinación de su amiga. Vas mucho más allá de ser solo competente, Mariana. Es como si todo tu dolor se hubiera transformado en visión, en claridad. Mariana no respondió. Solo respiró hondo y volvió a organizar los papeles. Sabía que Lucía tenía razón, pero también sabía que esa fuerza tenía un precio. Cada paso que daba la acercaba a un enfrentamiento emocional que aún la asustaba. Al día siguiente, Mariana recibió una llamada de Camila. La voz de ella estaba más calma, pero aún marcada por el miedo. Mariana, él sabe que busqué ayuda. Tengo miedo. Mariana sujetó la mano de la secretaria al teléfono, intentando transmitir firmeza. Camila, quédate tranquila. Voy a garantizar que esté segura. Él no tendrá oportunidad de hacerte daño. Mientras colgaba, Mariana sintió una mezcla de rabia, determinación y un frío en la espalda. La batalla no era solo en el tribunal, estaba comenzando en cada mirada, en cada movimiento del exmarido, en cada amenaza silenciosa. Más tarde, mientras revisaba nuevamente el proceso, Mariana percibió algo, un fallo en el historial de Miguel, un detalle que podría ser decisivo en el tribunal. Sus ojos brillaron. Cada pequeña victoria en los documentos era un paso más hacia la justicia, y tal vez, en el fondo, también hacia la venganza que había cultivado silenciosamente durante años. Pero necesitaba ser cuidadosa. La emoción no podía dominar la razón. Cada movimiento debía ser calculado, estratégico. Mariana respiró hondo y escribió en su cuaderno, escondido bajo la mesa. La hora de enfrentar no es solo ahora, es el momento justo. Y en ese instante, algo dentro de ella cambió. No había más miedo. Había vigilancia, preparación, y una certeza creciente: Miguel no la intimidaría nuevamente. Lo que Mariana aún no sabía era que el enfrentamiento estaba más cerca de lo que imaginaba, y que el pasado, el presente y el futuro se encontrarían de forma inesperada, poniendo a prueba su valentía y su estrategia. El tribunal estaba silencioso, excepto por el sonido de los pasos en el corredor de mármol. Mariana entró sosteniendo su carpeta con firmeza, el corazón latiendo acelerado, no de miedo, sino de expectativa. Cada mirada lanzada por Miguel era una sombra del pasado, pero ella ya no era la misma mujer que se había sentido impotente años atrás. Camila estaba a su lado, nerviosa, sosteniendo la mano de Mariana. El apretón era silencioso, pero suficiente para transmitir confianza. Mariana le sonrió levemente, y en ese gesto, la mujer se recordaba a sí misma el porqué de cada batalla. «Estamos listas», susurró Mariana, casi sin respirar. El juez entró, y el tribunal comenzó a llenarse de murmullos. Mariana se posicionó, cada movimiento calculado. Sabía que no podía dejarse llevar por la emoción. Pero no podía evitar que destellos del pasado surgieran en su mente, noches de lágrimas escondidas, puertas cerrándose, gritos de Miguel y la mirada asustada de Diego. El abogado de Miguel abrió la sesión. Sus palabras eran afiladas, intentos de intimidar, de desestabilizar. Mariana se mantuvo firme, absorbiendo cada argumento, cada gesto provocador. Y entonces llegó su turno. Se levantó, respiró hondo, y comenzó a hablar. No con odio, sino con una fuerza silenciosa, que venía de años de dolor transformado en determinación. Cada frase era medida, cada palabra cargaba peso. Mariana mostró documentos, fotos, informes médicos, pequeñas evidencias que, juntas, revelaban el comportamiento agresivo de Miguel. Los ojos del exmarido se estrecharon, y un leve temblor surgió en su mano al ver a Mariana controlar la situación. Ella lo percibió, pero no se dejó afectar. Cada gesto de él era un recordatorio del pasado, y cada reacción suya, una victoria silenciosa. Mientras hablaba, Mariana sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era solo el tribunal lo que cambiaba, ella misma se transformaba frente al público, frente al pasado, frente a su propia historia. Camila observaba, con los ojos llorosos, sosteniendo la mano de su amiga con más fuerza. Tras horas de testimonios y documentos presentados, Mariana sintió un peso salir de sus hombros. Pero aún no era el final. Miguel, visiblemente irritado, se levantó abruptamente, intentando interrumpir el orden del juez.
El silencio cayó como una manta pesada. Mariana lo miró, firme, y dijo solo una frase, clara y concisa. La justicia no es una amenaza. Es la verdad siendo respetada. El juez frunció el ceño, pero no podía negar la determinación de la abogada. Cada palabra de Mariana resonaba en el tribunal como un eco de años de lucha, pero también como un aviso silencioso de que no sería más subyugada. Tras la sesión, Mariana y Camila salieron del tribunal. La luz del sol parecía más intensa, reflejando la sensación de que, finalmente, estaban comenzando a pasar la página. Pero Mariana sabía que aún había riesgos. Miguel podía ser impredecible, y el pasado nunca desaparece completamente. Mientras caminaban por las calles de Ciudad del Este, Mariana sintió una mezcla de alivio y tensión. Cada paso parecía resonar, recordando que la batalla final aún estaba por venir. Sabía que no sería solo un proceso judicial, sería la prueba definitiva de su fuerza, de su valentía y de su capacidad para transformar el dolor en justicia. Esa noche, sola en su oficina, Mariana revisó nuevamente todos los documentos. Cada detalle había sido meticulosamente organizado, cada estrategia pensada. Pero algo dentro de ella permanecía alerta, como si presintiera que el enfrentamiento real estaba más cerca de lo que jamás imaginó. Miró la ciudad a través de la ventana, luces parpadeando, personas pasando, vida siguiendo. Y por un instante, se permitió recordar a Diego pequeño, las noches en que lloraba escondida, las promesas silenciosas que se hizo a sí misma. Todo eso se acumulaba en un único sentimiento, no podía fallar ahora. Mariana respiró hondo y cerró los ojos. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que, cuando llegara la última batalla, no sería solo una victoria jurídica. Sería la consagración de años de dolor, lucha y transformación. Lo que Mariana aún no sabía era que el destino había reservado una sorpresa inesperada dentro de ese caso, algo que cambiaría completamente su percepción sobre Miguel, la justicia, y sobre sí misma. Una revelación que nadie podría prever estaba a punto de salir a la luz. El día del juicio llegó. Mariana entró al tribunal con Diego a su lado, manos pequeñas sosteniendo firmemente las suyas. El sol atravesaba las altas ventanas, iluminando el salón, pero nada era tan claro como la determinación que ardía en su pecho. Cada paso resonaba como un recordatorio del camino que había recorrido, noches solitarias, estudio incesante, batallas silenciosas, lágrimas escondidas. Miguel estaba allí, arrogante, creyendo que aún podía intimidarla. Pero Mariana ya no era la mujer que él había dejado sola años atrás. Sintió un calor intenso subir por su cuerpo, no de miedo, sino de justicia lista para concretarse. La sesión comenzó, y Mariana presentó el caso de Camila con precisión quirúrgica. Documentos, testimonios y pruebas estaban perfectamente organizados. Cada palabra era calculada, pero cargada de emoción contenida. Mostraba la verdad, pero no gritaba, dejaba que los hechos hablaran solos. Mientras hablaba, percibió la mirada de Diego en el banco del tribunal, pequeño y admirado. Un recordatorio silencioso de por qué cada batalla valía la pena. El corazón de Mariana se apretó, mezclando amor y determinación. Entonces, llegó el momento que nadie esperaba. Durante la presentación final, un documento inesperado cayó en sus manos, algo que lo cambiaría todo, pruebas de que Miguel había manipulado registros antiguos, intentando ocultar agresiones anteriores que ni ella ni Camila conocían. Mariana sintió el choque recorrer su cuerpo, pero rápidamente transformó la sorpresa en ventaja. Presentó el nuevo documento con firmeza, sin dudar. La sala entera se silenció. Miguel abrió los ojos sorprendido, la arrogancia desmoronándose ante la estrategia inesperada de Mariana. El juez, analizando el material, frunció el ceño y tomó notas rápidas. La tensión era palpable. Mariana respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y poder. Cada año de dolor, cada lágrima, cada desafío, todo convergía en ese instante. Cuando la decisión final fue anunciada, Mariana contuvo la respiración. El juez declaró que Miguel era culpable de agresión y omisión, y que Camila recibiría protección total, además de reparación legal. La sala explotó en murmullos, pero para Mariana todo se volvió silencio. Un silencio pesado y liberador al mismo tiempo. Miró a Camila, que lloraba de alivio, y a Diego, que la abrazaba fuerte.
Mariana finalmente se permitió sentir toda la intensidad de la victoria. No era solo justicia legal, sino una venganza silenciosa transformada en superación. Pero el giro inesperado aún no había terminado. Cuando Mariana recogía los documentos finales, el abogado de Miguel, visiblemente nervioso, se acercó y reveló algo sorprendente. Miguel había transferido todos sus bienes y activos en secreto, pensando que podría escapar de la justicia financiera. Pero Mariana, atenta a cada detalle desde el principio, ya había previsto el movimiento. Con habilidad, logró incluir en el proceso la reversión de esos bienes, garantizando no solo justicia para Camila, sino también dejando a Miguel sin ningún recurso para escapar de las consecuencias. Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El hombre que la dejó sola años atrás estaba ahora completamente desenmascarado, derrotado por el mismo talento y fuerza que él alguna vez subestimó. Sonrió, no de rabia, sino de pura realización. Mientras caminaba hacia afuera del tribunal, el sol se reflejaba en los vidrios de las ventanas, y Mariana sintió algo que hacía mucho no sentía: paz verdadera. Cada lágrima, cada sacrificio, cada noche de estudio secreto había llevado a ese momento. Se había convertido no solo en una abogada poderosa, sino en una mujer libre, respetada, y capaz de transformar su dolor en victoria e inspiración para otros. Mariana se volvió hacia Camila y Diego, y dijo con suavidad: nunca permitan que nadie defina quiénes son. La fuerza está dentro de nosotros, incluso cuando parece invisible. Y en esa frase, había no solo justicia, sino esperanza, fe y amor. Si te emocionaste con la historia de Mariana, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia que toca el alma. Cada historia aquí está hecha para inspirar valentía, superación y fe, como Mariana nos enseñó que nunca es tarde para vencer.